Para grabar. Entonces les decía, ¿no es cierto?, que vamos a hacer la parte de ciencias naturales con respecto a fuerza y movimiento. Ya en esta última unidad que estamos viendo, ¿no es cierto?, de física, habíamos visto eh, los conceptos relacionados a los tipos de energía y relacionados con el trabajo. Luego vimos las magnitudes físicas y también vimos, ¿no es cierto?, ahora la fuerza y el movimiento. Vamos a estar hablando principalmente del concepto de fuerza, de las leyes de Newton y cómo influyen en el movimiento de los cuerpos. También quería recordarles, ¿no es cierto?, que la próxima semana es la prueba para aquellas personas que deben preguntas esenciales. Ya es a partir de la semana 24, ya que también hay que estudiar. De la 24 hasta la 28. Entonces, los conceptos que ya revisamos en la clase que pueden ver, ¿no es cierto? Eh, uno, en el Classroom, vimos ya, ¿no es cierto?, estos conceptos de fuerza, en donde señalan, ¿no es cierto?, aquí está lo importante, cuáles son sus principales características, ¿no es cierto?, que no puede manifestarse por sí sola, sino que necesita que tengamos un cuerpo extra, o sea, dos cuerpos en interacción. Y además que la fuerza es una magnitud vectorial que necesita, ¿no es cierto?, indicarse su dirección y su sentido. Vimos que existen dos tipos de fuerza, de contacto y a distancia. Ya a distancia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la fuerza gravitatoria, la fuerza magnética, que no necesita, ¿no es cierto?, estar en contacto. Puede ser a distancia. La fuerza, ¿no es cierto?, es importante la unidad siempre cuando hablamos de magnitudes físicas, como lo vimos en la clase pasada, y la fuerza, ¿no es cierto?, por el tema de que es la combinación de la masa con la aceleración que puede tener un cuerpo al tener una fuerza, es una magnitud derivada, si se acuerdan, ¿no es cierto?, que significaba que lo que fuese derivada, que es una combinación de las unidades fundamentales. Por lo tanto, en este caso se denomina su unidad Newton, que va a estar, ¿no es cierto?, señalando que un newton es la fuerza necesaria para que un objeto de 1 kilo tenga una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Ahí está señalando, ¿no es cierto?, si tenemos la unidad de 1 newton, es porque estamos moviendo una masa de 1 kilo a una velocidad de 1 metro por segundo. Acá tenemos la importancia, ¿no es cierto?, de poder señalar a la fuerza como vector. Ya hay que indicar entonces su dirección y sentido. Por eso acá tenemos unos ejemplos en donde la fuerza puede estar actuando en distintos sentidos. Por lo tanto, va a estar restando a la otra fuerza o puede estarse complementando. Señalamos posteriormente, ¿no es cierto?, que la fuerza peso, ¿no es cierto?, es la fuerza que el campo gravitacional atrae a un cuerpo, ¿no es cierto?, hacia sí, y está dirigida hacia el centro del planeta, hacia abajo. Que no se confundan los conceptos de masa y peso, porque masa, ¿no es cierto?, es una magnitud fundamental, escalar, y el peso sería esta magnitud derivada, ¿no es cierto?, vectorial, que está relacionada, ¿no es cierto?, con la fuerza, porque también le vamos a estar atribuyendo a la masa la fuerza gravitacional. Y esta se calcula, ¿no es cierto?, la fuerza peso es igual a la masa por la gravedad, que en el caso de la Tierra es 9,8, pero es común aproximarla a 10, ¿no es cierto?, para los cálculos. 10 metros por segundo es la gravedad de la Tierra, y con la masa, ¿no es cierto?, se multiplican y se puede estar calculando la fuerza peso que tiene cierto cuerpo, cierta persona, ¿no es cierto?, en algún planeta dependiendo de la gravedad.
Isaac Newton fue este físico, filósofo, etcétera, etcétera, que trabajó de la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica y mediante las leyes que vamos a ver que llevan su nombre. Las leyes de Newton son tres principios a partir de los cuales se explica la mayor parte de los problemas relativos al movimiento de los cuerpos. Ya vamos a estar viendo las leyes de Newton entonces. La primera ley de Newton se denomina ley de inercia y señala que todo cuerpo preserva en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por alguna fuerza que se aplique sobre él. ¿Ya? Esto principio indica que un cuerpo seguirá en reposo a menos que una fuerza externa provoque su movimiento. Lo mismo, ¿no es cierto?, que cuando tenemos aquí en la imagen una pelota de fútbol, esta pelota, ¿no es cierto?, va a estar quieta si es que nadie la golpea, ¿cierto? Pero si es que alguien la golpea, va a hacer que cambie de movimiento. Y esta va a seguir en movimiento hasta, obviamente, hasta que se detenga, pero si es que se le imprime una fuerza, esta puede cambiar de dirección o acelerar. Entonces, a eso se refiere la ley de la inercia, ¿ya? También esta está muy relacionada, ¿no es cierto?, por el efecto que podamos tener cuando vamos, por ejemplo, en alguna micro y esta frena. ¿Qué pasa, no es cierto? Si no estamos bien afirmados, nos tendemos a ir hacia adelante, tendemos a seguir en movimiento. Ley de inercia. La segunda ley de Newton, denominada ley de la aceleración, es el cambio de movimiento que es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Este principio indica la aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada y es inversamente proporcional a su masa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta ley indica, ¿no es cierto?, que la aceleración es igual a la fuerza normal dividido por la masa. Es acá, ¿no es cierto?, cómo vamos a tener dos ejemplos que si se aplica la misma fuerza, o sea, si se aplica la misma fuerza sobre objetos distintos, ¿ya? Uno que tiene el doble de masa que otro, la aceleración va a ser distinta. ¿Ya? Si alguien tiene mayor masa, su aceleración va a ser la mitad, mientras que el que tiene menor masa va a tener una aceleración mayor. Por otra parte, ¿no es cierto?, si es que tenemos una fuerza distinta, vamos a tener una aceleración mayor, ¿ya? Si es la misma masa. Acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo se aplica un ejercicio de esto, en donde vemos, ¿no es cierto?, cómo se realiza el cálculo de la aceleración. ¿Ya? Una fuerza es capaz de mover un cuerpo de una masa de 2,5 kilos a una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Determine la magnitud de la fuerza. Entonces los datos que tenemos es la masa y la aceleración. Por lo tanto, reemplazamos en esta fórmula y nos va a quedar que F es igual a m por A. Ya va a pasar multiplicando m y nos va a quedar entonces que 2,5 por 2 nos va a dar igual a 5. Y como es una fuerza, se mide en newton. ¿Ya? Las unidades tienen que ser en kilo por metro por segundo al cuadrado. Habían unas preguntas complementarias que en el video están respondidas, chiquillos, por si la quieren ver, ¿ya? Con respecto a las características de la fuerza y cuáles son las unidades de la fuerza y por qué llevan ese nombre, relacionado, ¿no es cierto?, con el newton. Y también hay un ejercicio propuesto, ¿no es cierto?, para que puedan trabajar cuál es la fuerza-peso de diferentes cuerpos, o sea, del cuerpo de Andrés, ¿no es cierto?, disculpen, en diferentes planetas, en donde hay una variación en la gravedad. Entonces tienen que aplicar esta fórmula
con estos datos, ¿no es cierto?, la masa de Andrés y la gravedad en estos planetas y poder trabajar estas preguntas. Y esto ya en materia, ¿no es cierto?, que no está en el video, ya, así que la tercera ley de Newton, esto es lo que tendríamos que haber visto en la segunda clase, y la tercera ley de Newton, como lo dice su nombre, está relacionada con la acción y la reacción ante la aplicación de una fuerza, ¿ya? Con toda acción ocurre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre otro, el segundo cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza de reacción que tiene igual módulo en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? En este caso, como esta niña está empujando una caja, la fuerza que le aplica a la caja, ¿no es cierto?, hacia la derecha, es del mismo módulo que la fuerza que se aplica, ¿no es cierto?, a la caja para oponerse a esta fuerza. Es decir, si un cuerpo A ejerce sobre eh, una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A una acción de igual, ¿no es cierto?, módulo, pero en sentido contrario. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, cómo se aplica esta ley y lo podemos comprobar a diario, ¿no es cierto?, en numerosas ocasiones. Cuando queremos dar un salto, ¿no es cierto?, para poder impulsarnos, tenemos que poder empujar hacia abajo, ¿no es cierto?, empujar hacia el suelo, y la reacción del suelo, ¿no es cierto?, es que nos permite hacernos saltar hacia arriba. Cuando estamos en una piscina y queremos empujar a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario, ¿no es cierto? No sé si lo han intentado, y es como que rebotamos con algo, ¿no es cierto? Y esto se debe a la reacción de la otra persona que hace que nosotros, aunque nosotros seamos los que hagamos el intento de empujarnos, nosotros también nos veamos, ¿no es cierto?, sometidos a esta fuerza. Y eso es porque tenemos una fuerza de reacción, ¿no es cierto?, al ejercer la fuerza sobre el otro cuerpo. Hay que destacar que aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentido contrario, no se anulan entre sí, puesto que actúan entre cuerpos distintos. ¿Ya? O sea, no se anulan, se provocan, pero se sienten, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo puede estar pasando también este principio de acción y reacción cuando se dispara un arma. Siempre que un objeto ejerce una fuerza de acción sobre otro, el segundo objeto también ejerce una fuerza sobre el primero. Acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo la acción de disparar, ¿no es cierto?, va a disparar un proyectil hacia la izquierda, pero, ¿no es cierto?, por el mismo efecto de la explosión, se va a provocar un efecto de reacción hacia el que dispara. Alberto, Ay, sí, dime, Víctor. en ese caso la reacción va a ser la misma fuerza de acción, ¿cierto? Claro, o sea, la fuerza que sale acá, ¿no es cierto?, la bala va a ser la misma con la que va a estar rebotando. Ya aquí, ¿no es cierto?, van a estar influyendo la posición de la persona, ¿no es cierto?, y la técnica con que tome el arma para que no la sienta tanto. Pero, ¿no es cierto?, si es que la toma mal, podría incluso, ¿no es cierto?, caérsele o golpearse ella misma. Es que más que nada, ¿no es cierto?, esta fuerza se genera por la explosión que hay acá, ¿no es cierto?, en el interior, y va a estar generando, ¿no es cierto?, que se dispare la bala hacia un lado y se genere esta reacción hacia el otro. Hay otras actividades complementarias acá, chiquillos, que aprovechando, ¿no es cierto?, que tenemos algún poco de tiempo,
¿A qué hora termina la clase? A ver, son las... Termina a las 11:15. Así que vamos a dejar un poquitito de tiempo, ¿no es cierto?, para que puedan intentar trabajar esta actividad, chiquillos. Ya está muy relacionado con esta imagen anteriormente y dice así: explica a través de dibujos los principios de acción y reacción, señalando las direcciones de la fuerza en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si están jugando tenis y golpean una pelota, ¿no es cierto?, con la raqueta, o se están empujando una pared, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa la fuerza de acción y reacción? ¿En qué sentido la dibujarías? ¿Contrarias? ¿En el mismo sentido? Eso es lo que deben señalar. Está muy parecido a lo que está acá. Vamos a ver si encontramos alguna para poder mostrarles. Acá tenemos unas imágenes, ¿no es cierto?, de cómo se puede estar representando esta tercera ley con los sentidos contrarios que puede presentar la flecha en esta acción y reacción. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el dibujo de cómo podemos representar la acción de empujar una pared y la reacción, ¿no es cierto?, de la pared o de qué vamos a sentir nosotros, ¿no es cierto?, es que igual nos vamos a estar resbalando, ¿no es cierto?, porque no vamos a poder empujar la pared. También tenemos acá, ¿no es cierto?, cuando están tirando la cuerda, cómo se producen varios efectos de acción y reacción, ya tanto en la cuerda y en el piso, ¿no es cierto? Al frenarse o al tratar de moverse, ¿no es cierto?, vamos a estar produciendo un efecto de una fuerza, ¿no es cierto?, en el suelo, que también el suelo va a estar generando este movimiento contrario. También si tenemos un libro sobre una mesa, este va a tener una fuerza peso sobre la mesa, pero la mesa también va a tener una fuerza normal que lo va a sostener. También, por ejemplo, cuando tenemos un globo que se está desinflando, su acción es que elimina, ¿no es cierto?, mucho aire por acá, y su reacción, ¿no es cierto?, es que el movimiento va a ir en este sentido y se va a mover por todo el, el lugar, ¿no es cierto? O si está sujetado en algo, ¿no es cierto?, se va a mover en línea recta. Entonces esta ley está muy relacionada, ¿no es cierto?, con la implicancia que tiene la aplicación de una fuerza.
¿ya? ¿No es cierto? Como que si aplicamos, ¿no es cierto?, un movimiento, una fuerza hacia este lado, vamos a producir un movimiento hacia el otro, ¿ya?, del objeto o del cuerpo. Entonces, vamos a continuar, vamos a volver al PPT. Y lo que vamos a ver a continuación, chiquillos, son algunos distintos tipos de fuerza que van a estar muy relacionados con esta última ley, ¿ya? Y cómo se pueden estar trabajando sus cálculos. Ya vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a dejarlos encaminados para la pregunta esencial, que es más que nada una aplicación de la fórmula, que puedan estar utilizando las unidades correctas, chiquillos, que es lo que estuvimos viendo en las últimas unidades. Entonces, tenemos en primer lugar la fuerza normal, y en la fuerza normal es la que se conoce, ¿no es cierto?, como la que es contraria a la fuerza de gravedad, ¿ya? O la que va hacia abajo, ¿no es cierto? Es aquella que ejerce una superficie como reacción a un cuerpo que ejerce una fuerza sobre ella. Ya en este caso, ¿no es cierto?, como está acá, como la superficie es oblicua, se va a generar también una fuerza normal en esa dirección, ¿ya?, en forma perpendicular a la superficie que lo sostiene. La fuerza normal no es un par de reacción del peso, sino una reacción de la superficie a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre ella, ¿ya? Es muy parecido, ¿no es cierto?, a esto, pero más bien, ¿no es cierto?, es la reacción de la superficie al objeto. Por lo tanto, muchas veces, ¿no es cierto?, se trabaja esta fuerza normal, se trabaja se relaciona con la fuerza peso. Ya aquí me dice, no es el par de reacción del peso, pero muchas veces se trabaja con ese valor, ¿ya? Y por otro lado tenemos la fuerza roce, esta, ¿no es cierto?, es muy conocida, y, ¿no es cierto?, es la fuerza que se opone al movimiento en sentido contrario y depende, ¿no es cierto?, de la porosidad de la superficie de contacto. El coeficiente de roce es señalado con la letra U, porque depende de este coeficiente de roce. También influye la fuerza normal, que es la fuerza que vimos recién, la fuerza de la superficie. Y eso nos va a estar dando la fuerza. La fuerza roce es igual a la normal por el coeficiente de roce. O sea, si conocemos la normal y el coeficiente de roce, podemos calcular cuál es la fuerza roce que tiene algún objeto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos como si tiramos alguna caja, ¿no es cierto?, en el piso, nos va a costar mucho más que si le colocamos ruedas, ¿no es cierto? Y ahí disminuye el coeficiente de roce. Entonces, acá tenemos la fuerza de tensión de una cuerda, ¿ya?, que se representa con la letra T. Ya ahí recién vimos la fuerza de roce, Fr, y la fuerza normal, N, con un vector. Ya esta flechita arriba significa un vector, que es una fuerza vector, que hay que indicar, ¿no es cierto?, su dirección. La fuerza de tensión también se puede estar indicando con este vector, pero es la letra T, y es la fuerza con que una cuerda o cable que está tenso, o sea, estirado al máximo, tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. ¿Ya? ¿No es cierto? Como puede ser el juego de tirar la cuerda, o como puede ser cuando se sostiene un péndulo, etcétera, etcétera, un columpio. Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el extremo contrario. O sea, ¿no es cierto?, acá podemos ver cómo se va a producir una fuerza en esta dirección, pero también se va a estar produciendo una fuerza en la otra dirección, de la otra mano. Y eso va a estar produciendo tensiones en sentidos opuestos,
La tensión de B se siente en esta dirección y la tensión de A se siente en la dirección opuesta. Ahora se pueden estar trabajando ejercicios de este tipo, ¿no es cierto? Y también de péndulo. Y también tenemos la fuerza elástica, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fuerza potencial que pueden tener algunas resortes, que vamos a estar viendo unos ejemplos. Esta fuerza elástica es ejercida por objetos como los resortes, también, ¿no es cierto?, por algunos elásticos. Tiene una posición normal fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen una fuerza por su cambio de posición. Depende de la constante de elasticidad del resorte, que puede ser variada, y también depende de la compresión que se realice, ya del cambio de posición respecto a la posición de equilibrio. Ya ojo con esta, porque con esta se trata de bajar la pregunta esencial. Claro, se trata sobre un resorte. Entonces tenemos que la fuerza elástica es la fuerza ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal y que va a ser comprimida. Ya acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Como un resorte A está siendo comprimido por una fuerza y va a cambiar de posición esta compresión. Este cambio de posición se va a estar denominando como delta X. ¿Ya? Cambia de posición. Y va a estar, ¿no es cierto?, a 8 centímetros y después va a estar a 4 centímetros o a 6 centímetros y después va a estar a 4. Entonces hay un cambio de posición del resorte, una compresión, y esto es lo que influye en el cálculo de la fuerza elástica. Además, también tenemos, ¿no es cierto?, la constante elástica que también va a estar influyendo en esta fuerza. Obviamente, si la constante elástica es mayor, vamos a tener que la fuerza elástica va a ser mayor, porque está aumentando el valor. A continuación, chiquillos, vamos a trabajar algunos ejercicios respecto a este contenido que acabamos de ver, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo trabajar la fuerza roce y cómo trabajar la constante elasticidad de un resorte, ¿ya? Y entonces después vamos a ver este cuadro en donde vamos a estar colocando en ejemplos estos tipos de fuerza. Y finalmente vamos a ver la pregunta esencial, que es muy parecida a lo que vamos a trabajar en este ejercicio, ¿ya? En el ejercicio número 2 que vamos a hacer ahora. Así que me interesa que le pongan atención al ejercicio número 2 para que después puedan hacer también ustedes la pregunta esencial de esta semana. Entonces, en este primer ejercicio dice, un libro que tiene una masa de 2 kilos es arrastrado por una superficie horizontal de una mesa y señalamos que tiene una fuerza roces de 196 newton. Y nos piden calcular cuál es el coeficiente de roce entre el libro y la superficie. Entonces vamos a estar utilizando la fórmula de la fuerza de roce que habíamos visto anteriormente, que es esta de acá, y tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué datos tenemos? La fuerza roce ya no están dando la fuerza roce, ¿no es cierto? Nos están diciendo que la fuerza roce es 1.96 newton, va a ser igual a n, que va a ser la fuerza normal, que vamos a tener que multiplicarla, calcularla, y la fuerza normal, ¿no es cierto?, va a ser opuesta al peso, ¿ya? Por lo tanto, 2 kilos, ¿no es cierto?, por 10, que sería la gravedad, sería la fuerza peso, sería 20 newton. ¿Ya? ¿De dónde salió esto, no es cierto? Multiplicamos 2 por la aceleración de gravedad,
porque sería la fuerza opuesta, ¿no es cierto?, en este caso, al peso, el peso. Y eso hay que multiplicarlo por el coeficiente de roce, que es esta U, ¿no es cierto?, minúscula, una U, pero no es una U. Eh, entonces, esta sería la incógnita que tenemos que calcular. Entonces, va a pasar dividiendo este valor hacia el otro lado y nos va a quedar que 1.96 dividido 20 es igual a U. Sería el coeficiente de roce cinético. Por lo tanto, U es igual a 1,96 dividido de 20. Y eso me da igual a 0,098. Y ahí se anulan los newton y nos queda este valor, ¿no es cierto?, de coeficiente no tiene unidad. Ya. El siguiente ejercicio es de el resorte, así que muy atentos. Dice, sobre un resorte de una longitud de 10 metros, eh, que cumple con la ley de Hooke, se aplica una fuerza de 20 newton. Si producto de ella la nueva longitud del resorte es de 16 metros, ¿cuál será la constante de elasticidad del resorte medida en newton? Ya entonces nos piden calcular esta constante de elasticidad. Que se le aplica, ¿no es cierto?, una fuerza. Entonces, vamos a estar utilizando esta fórmula para trabajar este ejercicio. Ustedes también van a tener que utilizar esa fórmula. Que indica, ¿no es cierto?, que la fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad por el cambio de posición del resorte o del elástico. Entonces, ¿qué datos nos está dando en este caso este ejercicio? Ya nos dice que se aplica una fuerza de 20 newton. Ya esa es la fuerza que se aplica. Entonces vamos a colocarla como 20 newton es igual, y la constante de elasticidad sería la incógnita en este caso. La vamos a colocar ahí como K. Y eso se multiplica, ¿no es cierto?, por el cambio en la posición que va a tener el resorte o elástico, ¿no es cierto?, en este caso. Y como de 10 metros va a pasar a 16 metros, vamos a estar calculando esa resta, ¿no es cierto?, que serían 6 metros, que va a tener de diferencia. Metros, ¿no es cierto?, son metros. Entonces, va a pasar dividiendo en este caso el 6 y nos va a quedar que la constante de elasticidad va a ser igual a 6 dividido, o sea, 20 dividido 6.
Y en este caso, eso me da igual a 3,33. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, también en el ejercicio. Y igual vamos a estarlos guiando más cómo tienen que aplicar esta formulita en el ejercicio que viene a continuación, ¿ya? El siguiente cuadro es que puedan estar asociando en los tipos de fuerza que vimos recién en algunas situaciones de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Como puede ser, ¿no es cierto?, una persona columpiándose, ¿no es cierto? ¿Qué fuerzas van a estar actuando en una persona que está en un columpio? Ya será la fuerza normal, será la fuerza de roce, tendrá fuerza de tensión, tendrá fuerza elástica. Entonces, ¿no es cierto? Claramente en un columpio va a tener fuerza de tensión y también, ¿no es cierto?, va a tener esta fuerza normal de la superficie del columpio sosteniendo al cuerpo. ¿Cuáles fuerzas van a estar actuando cuando está una persona sobre una silla? No está en movimiento, ya solamente está sentado. Entonces vamos a tener fuerza normal, no hay fuerza tensión y no hay fuerza elástica. Si no está en movimiento tampoco hay fuerza roce. ¿Qué pasa cuando tenemos un automóvil a gran velocidad? ¿Ya? La fuerza normal también va a estar presente, vamos a tener fuerza roce, fuerza de tensión no vamos a tener y fuerza elástica tampoco. ¿Qué pasa cuando se lanzan piedras con una resortera? ¿Ya? ¿Qué fuerzas van a estar actuando? ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, cuando empujamos el carro en el supermercado, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar actuando en ese caso? Ya le dejamos esos últimos para que los puedan completar ustedes. ¿Cuáles son las resorteras, ¿no es cierto? Estas que tienen los elásticos para poder lanzar unas piedritas, ¿no es cierto? Ya, entonces, tenemos esta pregunta esencial que ya nos queda justo el tiempo para poder trabajarlas, estos 10 minutitos, y dice, un resorte se alarga 2 metros cuando se ejerce una fuerza de 24 newton. Calcula el valor de la constante elástica del resorte y luego, en una segunda parte, deberán calcular cuál es la elongación nueva de este resorte si se aplica una fuerza de 40 newton. Entonces, chiquillos, más que nada lo que tienen que estar señalando, o sea, calculando primero es la constante elástica, muy parecido a lo que se trabajó acá, ¿ya? Eh, vamos a tener el valor de la fuerza, vamos a tener el valor de la cambio de posición del resorte y vamos a poder determinar la constante. Y luego, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que cambia el valor de la fuerza en la letra B, cambia el valor de la fuerza, se mantiene el valor de la constante porque se calcula en A, y nos va a dar un nuevo valor en la elongación, ya porque cambió el valor de la fuerza, no nos puede dar el mismo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ya en la primera parte, ¿no es cierto?, calcular la constante elástica, que es la letra K, y luego utilizar esta constante con esta fuerza y calcular la nueva elongación que sería, ¿no es cierto?, el delta X. Entonces le vamos a copiar también, chiquillos, la fórmula que tienen que utilizar acá.
Entonces, ese es el ejercicio que, que tienen que trabajar en estos minutitos, chiquillos. Esta es la última pregunta esencial de este año. Me quiero aprovechar, ¿no es cierto?, de señalarles que traten de enviarla, ¿no es cierto?, dentro de este día, y así mañana temprano, a las 12 o 2, vamos a estar ya avisándoles quiénes son los que están eximidos, y por lo tanto ya estarían casi, ¿no es cierto?, terminando su año, ¿ya? Mientras los que deben preguntas esenciales, la próxima semana tienen prueba, desde la semana 24 hasta la 28 son los contenidos, y son 4 preguntas por clase, por semana, ¿ya? Así que van a ser alrededor de 20 preguntas para que puedan tener, ¿no es cierto?, la evaluación y su nota de este mes. Es, chiquillos, los dejamos trabajando y en unos minutitos venimos a despedirnos. Si es que no hay dudas también, lo pueden presentarlas ahora, ¿ya?
Chiquillos, venimos, ¿no es cierto?, a señalarles que no olviden enviar sus preguntas esenciales, así no tendrán que dar la prueba o pueden mejorar, ¿no es cierto?, la nota de esta última evaluación del semestre. Me da un gusto haberle hecho clase, chiquillos, y que estén muy bien. Ya, ánimo para los que les queda enviar las últimas preguntas esenciales, y ya nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, en próximo año o en otra ocasión. Chaito, que estén muy bien. Chao, Alberto. Chao, Víctor.